Bien, debido al problema del audio de la semana pasada, pues solamente vamos a hacer un repaso de lo que vimos y más que un repaso, un poco más recordatorio. Hay ciertas cositas que sería bueno unificarlas, especialmente al versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas. ¿Por qué este versículo lo señalo ahora? Porque este versículo es muy importante. Este versículo es la conclusión que nos da el apóstol Pablo. Básicamente de todo lo que él está hablando sobre su vida. Lo que llama la atención es que habla un poco del evangelismo en realidad. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el versículo se trata sobre las religiones, se trata sobre el evangelismo, se trata sobre la conversión, una genuina conversión, una correcta conversión. Y es un tema muy importante porque bueno, sabemos que estamos convertidos, pero ¿cómo sabemos que una persona, que otra persona a la cual hemos evangelizado, le hemos enseñado al Señor está convertido, convertida? Entonces, por eso también es tan importante la vida del apóstol Pablo, porque la conversión de él es una conversión modelo, es una conversión que nos muestra cómo es una verdadera conversión o la conversión que quiere el Señor Jesús con nosotros. Ahora, debido a que estamos en los versículos que teníamos que repasar, versículo 11, Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, 11, y es cuando Pablo está con Pedro en Antioquía y Jacobo, el hermano del Señor, envía sus mensajeros, ¿no? Un poco a supervisar, por así decirlo, y sucede algo con Pedro. Entonces vamos a leer, versículo 11, capítulo 2 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esa parte es muy importante, especialmente que tiene que ver con el versículo 20. Condenar. ¿Por qué era de condenar? Dice versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, versículo 12, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿De qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Entonces decíamos la semana pasada, estábamos hablando de la religión judaica, ¿verdad? Estos hermanos, si es que verdaderamente eran hermanos, no lo sabemos, estaban judaizando a los gentiles. Es decir, qué bueno que ustedes han aceptado al Señor Jesús, prácticamente eso era lo que les decían, ese era el mensaje que daban. Qué bueno que aceptaron al Señor Jesús, qué bueno que aceptaron la gracia, qué bueno que aceptaron la redención, pero tienen que seguir la ley de Moisés, ¿verdad? Y entonces, y no simplemente la ley de Moisés, es que la religión judía tiene que ver con el Talmud también. Y de hecho, el Talmud, solamente como una característica, el Talmud es el que dice que Jesús, la mamá de Jesús era una prostituta. Jesús Ben Pantera, aquella parte, no sé si ustedes lo habían escuchado, pero esa parte de Jesús Ben Pantera lo dice el Talmud judío. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es un libro de sabiduría de los judíos. Prácticamente lo ponen al mismo nivel de la Torá, pero no lo escribió ningún profeta, no lo escribió David, no lo escribió Moisés, no lo escribió nadie. Lo escribieron, llamémosle sabios judíos, nada más. Y entonces es en el Talmud en donde están varias reglas. Como por ejemplo la regla del día de reposo. Acuérdense que el Señor dice, no vas a trabajar en el día del reposo, porque el día de reposo lo he santificado para mí, y vas a descansar en ese día. El Señor santificó el día de reposo, pero los judíos tenían ley y ley y ley y ley que ellos mismos habían, estaba en el Talmud, y lo enseñaban obviamente en las sinagogas de cosas que no podían hacer en el día de reposo. Por ejemplo, tenían por la ley, o sea, por la religión judía o judaizante, no podían encender un fuego, por ejemplo. No recuerdo cuántos metros eran los que no podían caminar, pero no podían salir de su casa. No sé si eran 20 metros o 10 metros afuera de su casa. Era una ley que ellos tenían. De hecho, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús está con sus discípulos y va caminando? Obviamente era la costumbre del Señor Jesús estar evangelizando y predicando y sanando.
Y estaban en un día de reposo. Y en ese día de reposo dicen que los discípulos estaban tomando frutos para comer. Entonces, ¿qué le dicen los fariseos? Los fariseos entonces se enojan contra el Señor y contra los discípulos y les dicen, mira a tus discípulos, mira lo que están haciendo. Eso no es lícito. ¿No es lícito en dónde? Eso no estaba escrito. Moisés no dijo no pueden tomar fruto y comer, ¿verdad? Aparte de otras cosas, la molestia también con los milagros del Señor. ¿Por qué haces estas cosas en el día de reposo? ¿Cuándo Moisés dijo no se puede hacer un milagro el día de reposo? Él jamás lo dijo. Lo que pasa es que como tenían ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, en la religión judaizante que era perteneciente a los fariseos y obviamente Saulo de Tarso, entonces ahí tenían una ley tras otra, y por eso es que el Señor lo vemos supuestamente violando la ley. Y de hecho lo acusaron de violar la ley. Él no violó la ley. Él violó los mandamientos ilógicos de todos estos judíos que fueron poniéndole carga a la gente. Eso fue lo que el Señor violaba porque sabía que no eran mandamientos divinos. Y por eso el Señor trataba de enseñarles una y otra vez a los fariseos. Pero eso lo hacía el Señor, pero solamente le estoy dando contexto para que entendamos esta situación de los judíos, de los judaizantes, que después ya vienen a ser judaizantes. En el tiempo del Señor Jesús eran común más los fariseos. Pero los fariseos eran una secta política, llamémosle, y digo secta porque sí, en cierto sentido era religioso, eran doctores de la ley, eran muy buenos conocedores de la ley, pero tenían un lugar de gobierno. Acuérdense que los fariseos eran los que conformaban el Sanedrín. Y el Sanedrín era el consejo de ancianos en el tiempo del Señor Jesús. Entonces, era un gobierno, no era una religión nada más o menos, era un gobierno. Al Señor Jesús lo crucificaron, pero si se dan cuenta, varias veces al Señor Jesús lo trataron de matar. ¿En qué sentido? Esas partes sí están en la ley de Moisés. Si ves a un falso profeta, si ves a una mujer adúltera, etcétera, etcétera, entonces apedréenlo o tírenlo, y esas partes sí trataron de hacer con el Señor Jesús. Lo que ellos querían era que los romanos mataran al Señor Jesús, pero eso es otra cosa. Buenas tardes, Linda. Qué bueno que se conectó. Estamos empezando y estamos haciendo un pequeño repaso, breve repaso de lo que vimos la semana pasada, ya que estaba tan mal el sonido. Así que estamos en versículo 12 de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Pues antes, entonces, repitamos el 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, esto es Pedro, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Por qué? ¿Por qué se apartaba de la comida? Lo que acabo de explicar ahora. Las leyes que tenían los judíos, que no eran leyes divinas, que no eran leyes de Dios, sino que ya eran leyes que los propios judíos habían metido. Aún así, con respecto a la comida, Dios sí había mandado en los tiempos de Moisés, ciertas comidas sí se comen, ciertas comidas no se comen, y a partir de eso salieron a hacer otro montón de mandamientos los judíos, los judaizantes. Y esto lo metieron en la religión de ellos. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando acá, y por eso es que el apóstol Pedro se comportó de esta manera. Y por eso es que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 11, eres de condenar, hablando del apóstol Pedro. ¿Por qué eres de condenar? Que le dice el apóstol Pablo al apóstol Pedro, si simplemente estaban comiendo. Cuando no estaban estos judíos, comía con los gentiles, después simplemente se retraía. ¿Por qué eres de condenar? Pues la razón es esa. Ese es el contexto, lo que acabo de explicar. Todas estas leyes y todas estas leyes que empezaron a meter que no eran de Dios. Algunas sí salieron de Dios, pero estos en la religión judaizante la volvieron más dogma, más grave, más terrible,
más leyes, esto no se puede comer, esto sí se puede comer. El Señor simplemente había dicho, en el Antiguo Testamento hay ciertos animales que son inmundos, de esos no pueden comer, entre ellos el cerdo, sí. Pero también decía, no pueden comer grasa, también decía, no pueden comer sangre, ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué entendemos con esto? Que sabemos que son leyes sanitarias, estaban en el desierto. Estaban en el desierto y lo que tenían que hacer era conservar lo mejor posible su salud. Entonces, por eso es que dejó el Señor esas leyes. Claro, después siguieron y tenían que seguir los israelitas precisamente obedeciendo las leyes del Señor, pero esas leyes no eran, no eran tan severas o tan estrictas como llegaron a ser en los tiempos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese entonces ya estaba instituida esto que llamamos la religión judaizante, que continúa, por cierto, hasta nuestros días. Tenemos entonces también el caso de Cornelio, eso lo vimos la semana pasada. Con respecto a Cornelio, el Señor es porque por medio de una visión le muestra a Pedro, toma a Pedro, mata y come, y habían todo tipo de animales. Y él le dice, yo no he comido ninguna cosa inmunda desde mi juventud. Yo no he hecho ninguna de estas cosas. Y entonces el Señor le contesta, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Se refería a Cornelio, pero el Señor ya había limpiado todo. Ya había limpiado todo espíritu de inmundicia. Lo vimos en el capítulo 13 de Zacarías, o mejor dicho, les di la referencia. Mejor ustedes lo pueden ver. Capítulo 13 de Zacarías. Si no estoy mal, es el versículo 2. En donde claramente dice la Biblia que en un día va a ser eliminado el espíritu de inmundicia. Por eso nosotros no creemos en la inmundicia. Por eso nosotros no tenemos inmundicia, no tenemos que hacer baños especiales, no tenemos que practicar lavados especiales, que por cierto, por ese espíritu de inmundicia es que existían los lavados especiales en los tiempos del Señor Jesús. ¿Se acuerdan aquellos milagros, el estanque de Siloé, el estanque de Betesda? Todos estos eran estanques, al menos los que estaban pegados al templo. Estos eran estanques que había hecho Herodes precisamente para hacer todos estos lavados que Moisés había mandado. Porque tenía que lavarse, tienes que lavarse 7 veces, bañarte no sé qué, bañarte no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces se practicaba el lavado o la purificación por agua en forma de ritual. Y ya había quedado así. Obviamente todo esto es un previo al Señor Jesús, es decir, un antitipo, un tipo. El Señor Jesús es el antitipo, es decir, esto está hablando del Señor Jesús, lo que iba a hacer. Él es el que trae el agua viva que da vida eterna. Entonces, nos ha purificado, nos ha limpiado, dice el apóstol Juan, que su sangre nos limpia de toda maldad. Por eso es que nosotros no hacemos, no creemos, y es antibíblico creer en baños de purificación, baños ritualísticos. No hacemos ninguna de todas estas cosas. O incluso el rebautismo. El rebautismo es antibíblico. Eso no es correcto. Voy a reconfirmar mi bautismo. ¿Por qué? ¿Acaso se desconvirtió? ¿Dejó de ser hijo o hija de Dios? Entonces por eso necesita bautizarse para volverse a convertir y volver a nacer de nuevo. Porque ese es el significado del bautismo. Entonces tenemos que ir separando todas estas cosas y mientras entendamos el contexto, entonces ya podemos conocerlo bien. En el tiempo del Señor Jesús tenían que lavarse, limpiarse y no era por higiene en sí, era una especie de purificación espiritual que Moisés había dejado contra aquello que Moisés llamó bastante el espíritu de inmundicia. Una mujer podría ser inmunda, un hombre podría ser inmundo, el sacerdote podría ser inmundo y de hecho ese es el contexto, por eso se acuerdan del principio cuando les hablé del contexto, ese es el contexto de la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerdan el sacerdote? ¿Qué pasó con el sacerdote cuando vio al que estaba herido? Ahí, al que estaba en el camino tirado, ni siquiera lo quiso tocar. ¿Por qué?
por su forma ritualista, por su religión. Su religión hacía o le impedía que tocara porque probablemente estaba muerto. Él no sabía. Probablemente estaba muerto y su religión le impedía tocar a alguien muerto por ser un sacerdote. Ese es el contexto que da el Señor Jesucristo. Ese es el contexto. ¿Cómo? O sea, el Señor Jesús está criticando en esa parábola. Está criticando que la religión, que la hagamos superior a la misericordia, cuando la misericordia debería ser superior. De hecho, en el Antiguo Testamento se escribe, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, esa es la crítica que les está haciendo el Señor Jesús precisamente a los sacerdotes, y por eso detestaban la predicación del Señor Jesús. Nosotros vemos la predicación del Señor Jesús y decimos, bueno, qué bonita, qué interesante. Hasta los niños aprendían, ¿no? Qué fácil está. Lo que pasa es que el Señor estaba criticando una a una su religión. Su religión, su fanatismo y sus dogmas. Ese es el problema. Y por eso odiaban tanto al Señor Jesús. Entonces, por eso aquí no estamos viendo algo sencillo. Y por eso tiene razón el apóstol Pablo al decirle al apóstol Pedro, tú eres de condenar. Tú te estás volviendo a lo que fuiste antes, a la religión de antes. Les estás diciendo de que si comen esto, entonces van a ser inmundos, como decía la religión. Pero ¿y no el Señor Jesús ya nos había purificado? ¿Y no el Señor Jesús ya nos había limpiado? Es por eso lo delicado de desconocer las escrituras y de hacer las cosas de mala manera. Digámoslo así, acabo de mencionar el rebautismo. ¿Es bíblico o es antibíblico? Es antibíblico, por ende es de condenar el rebautismo. No tiene ninguna razón, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna base espiritual, no tiene ningún fundamento, no tiene ningún propósito. Mejor lean la Biblia, conozcan bien cuáles son los principios de la fe si necesitan confirmar su fe, pero no necesitan rebautizarse porque el bautismo es una vez y nosotros no practicamos la purificación ritual porque creemos y estamos seguros que el Señor Jesucristo ya nos lavó completamente con su sangre. Cuando entonces nos topásemos con alguien y nos diga, bueno, esto que está comiendo es malo y la puede condenar, o sea, está fallándole al Señor por estar comiendo eso, es mentira, dice el apóstol Pablo. Y mencionamos lo del bautismo, bueno, usted tiene que hacer tales baños y usar tal jabón especial para poder limpiarse de sus pecados. No, es mentira, porque estamos poniendo una cosa antes de la salvación. Es decir, estamos poniendo obstáculo a la salvación y eso lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? Sí, solo ya que tocaste otra vez, porque aquí tenía como para hacer pregunta al final. Una persona, por ejemplo, una muchacha que fue mentira por el novio, se convirtió y la bautizaron, pero ella solo terminó con él y se alejó. Pero luego, con paso de los años, sí se convirtió en otro lugar de veras. Ella sí puede bautizar, se tiene que bautizar otra vez, porque lo primero lo hizo solo por seguir los pasos del novio. Podría bautizarse, pero lo importante es la enseñanza. Lo importante es la enseñanza y ese es el problema de la confusión y es precisamente de lo que está hablando aquí Pablo. La confusión de tener la salvación y querer meter otras cosas. O sea, definitivamente nosotros, y por eso es que somos bautistas. Filosóficamente nosotros venimos de los anabautistas. Los anabautistas, ellos de hecho le llamaron anabautistas, no fueron ellos quienes se llamaron, sino los llamaron así por una especie de burla. La idea es que ellos se rebautizaban, pero ellos se rebautizaban porque no querían el bautismo de la Iglesia Católica, el bautismo de niños. Ese es un bautismo antibíblico. Ese es un bautismo que no concuerda, ese es un bautismo que no está de acuerdo con la fe. Por eso es que entonces vinieron los anabautistas a bautizarse. De hecho, por eso los persiguieron y mataron a muchos. Los mismos protestantes los mataron, por cierto. O sea, los protestantes, que es Martín Lutero y algunos más, ellos no creían en el bautizarse otra vez. Para ellos estaba bien el bautismo católico de niños.
Pero nosotros sabemos por la Escritura de que eso no es cierto, que eso no está bien, que eso no es correcto. Solamente el creyente puede bautizarse porque solamente el creyente puede nacer de nuevo, de acuerdo con la fe. Entonces, sabemos que es un bautismo antibíblico, por eso. Sí podemos rebautizarnos, pero es nuestro primer bautizo en realidad. Siempre y cuando el primer bautizo haya sido un bautismo antibíblico, como en el caso de los católicos, en el caso de los mormones. ¿Por qué el bautismo de los mormones es antibíblico? Dejemos todo, dejemos varias cosas de que creen en José Smith y todo lo demás. Por ejemplo, ellos creen el bautizarse con los muertos, por los muertos. Los mormones. Entonces, los mormones creen que ellos al bautizarse, entonces se pueden bautizar por el abuelito, por el papá, que ya están muertos, es lo que ellos creen, para que ellos se salven. Entonces salen del infierno y se van al cielo. Eso es lo que creen los mormones. Entonces, eso es antibíblico, por ende, es un bautismo antibíblico. No digamos el bautismo de los testigos de Jehová es completamente antibíblico. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera creen en Jesús. Ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces ellos ni siquiera creen en Jesús. Cuando el apóstol Pedro le habla a los fariseos y les dice, bautícense en el nombre de Jesús, está hablando, tienen que creer en Jesús así como creen en Dios el Padre y como creen en el Espíritu Santo. De hecho, es una confirmación de la Trinidad, el bautismo. Y es así como debe de hacerse. Cuando habría que ver, yo pensaría que habría que ver, porque el problema es crear confusión. Precisamente es la situación que está tratando aquí el apóstol Pablo. Crear confusión. Yo me medio bauticé, tal vez me medio bauticé, no me dijeron ninguna cosa o alguna cosa así. Bueno, hay que ver en qué hay que reforzar, qué hay que confirmar, qué hay que mejorar. Y si definitivamente la iglesia es una iglesia apóstata, ¿verdad? Porque así es como se le llama, una iglesia apóstata, es decir, que se ha apartado completamente del Señor, pues entonces hay que bautizarles otra vez, ¿verdad? Hay que bautizar, ahí sí hay que bautizarles otra vez. Pero nosotros ya como creyentes que nos bautizamos en una iglesia verdaderamente creyente, verdaderamente bíblica, bajo el conocimiento del Señor y bajo la absoluta seguridad de la fe en Cristo, pues no necesitamos bautizarnos otra vez porque nosotros no creemos en el lavado ritualístico. Es decir, ¿hemos sido lavados? Sí, una vez y para siempre. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Se acuerdan incluso cuando el Señor Jesús se pone a lavar los pies de sus discípulos? Y obviamente era una señal, pero es bien importante esa señal. El apóstol Pedro le dice, no, no lo hagas. Y le dice el Señor, si no me dejas hacerlo, tú no tienes parte conmigo. ¿De qué se refiere el Señor Jesús? Se refiere que el Señor Jesús, para que nosotros le sirvamos y andemos con Él, para que tengamos una vida con Dios, para que seamos verdaderos creyentes, en primer lugar, Él tiene que purificarnos. Ese es el sentido del símbolo. Él tiene que purificarnos. Entonces, ya hemos sido purificados y ese es simplemente con respecto al bautismo. Ahora, bueno, centrémonos porque si no vamos a seguir discutiendo en otras cosas. Por eso, Pablo confronta al apóstol Pedro. Tú eres de condenar. ¿Estás mal informando, dándoles un mal ejemplo? ¿Estás dando mala intención y los hermanos te están malentendiendo la verdadera fe? Y tú eres de los principales discípulos del Señor Jesús, por no decir el principal. Así que ten cuidado. Y sigue entonces el pasaje. Y en su simulación, esta es la de Pedro, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé era judío, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue el primer compañero del apóstol Pablo en su viaje misionero, es decir, en su primer viaje misionero fue el compañero. Pero de hecho Bernabé fue antes. Bernabé fue quien lo fue a traer a Tarso cuando los discípulos y todos lo habían enviado a Tarso, que se quedara allá. Bernabé lo toma y entonces se lo lleva a Antioquía de Siria. Ahí es entonces donde empiezan a servir al Señor. Esos fueron los primeros pasos del apóstol Pablo. Y Bernabé, que era un hombre tan importante,
también fue arrastrado, también tuvo miedo por estos hombres que estaban viendo, y no, ustedes son judíos, ¿por qué están comiendo y por qué están actuando como los demás? O para que no nos regañen estos supervisores de Jacobo, esa era la idea, que no nos regañen, que no se vayan a molestar estos, pero al hacer eso estaba engañando o malinformando o torciendo el conocimiento de los gentiles, de los hermanos, de las iglesias que estaban ahí. Porque entonces los gentiles tienen que aprender, tendrían que aprender. Bueno, entonces Pedro ya no está comiendo eso. Nosotros tenemos que dejar de comer eso para estar bien con Dios. Nosotros tenemos que dejar de hacer estas cosas para estar bien con Dios. ¿Y por qué no decirlo? La circuncisión, más adelante lo menciona el apóstol. Vamos a tener que circuncidarnos para estar bien con Dios. Y entonces ahí vio el apóstol Pablo un problema. Vio el apóstol Pablo un problema porque no podemos poner nada antes de la salvación en Cristo Jesús. No podemos poner nada absolutamente antes de la salvación en Cristo Jesús. Nosotros ya somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó esa salvación. Y lo que Él demandaba de mí, es decir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, pues yo creo en Él, yo confío en Él, yo pongo mi confianza en Él. Entonces soy salvo. Y de hecho vamos a ver la conversión más adelante. ¿De qué se trata? Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces lo empieza a acusar. Entonces, ¿a qué se refiere a judaizar? Se dan cuenta que no era una situación de comida, se dan cuenta que no era una situación nada más de buenas costumbres, era una situación de judaizar, o sea, llevar a los gentiles al judaísmo. Es un gran peligro. ¿Por qué? Porque si llevamos a los gentiles al judaísmo, si llevamos a los hermanos al judaísmo, entonces los alejamos de Cristo Jesús, irremediablemente. Y de hecho ese es el tema de toda la carta de Gálatas. Cualquier otra cosa que pongamos antes de Cristo Jesús, cualquier otra cosa donde llevemos a las personas antes de Cristo Jesús, los alejamos entonces de Cristo Jesús. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este es de los versículos que deberían memorizar, repetir y meditar, especialmente si tienen dudas sobre la salvación, especialmente si tienen dudas sobre estoy en lo correcto, estoy bien. Fíjense que el apóstol Pablo le está hablando al apóstol Pedro y le está enseñando, de hecho, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, no existe justificación por las buenas obras. En pocas palabras o en palabras más claras, no existe justificación por las buenas obras. Es decir, no puedo hacer yo buenas obras que me vayan a justificar delante de Dios. Y aquí estamos hablando del apóstol Pablo, quien antes había sido Saulo de Tarso, un erudito, y por supuesto seguía siendo un erudito, ¿no? Pero me refiero a que en su educación y en su conocimiento de la ley y en su actuar de la ley era perfecto. En otra carta él dice, como fariseo yo fui intachable. Nadie me podía acusar de ningún pecado. Yo seguía todos los principios de la ley. Todo lo que me decía la ley, todo lo que me decía la religión, todo eso yo lo seguí. Y aquí está este hombre que conocía muy bien la ley, que vivió por la ley y que mató por la ley. Y le está diciendo al apóstol Pedro, más que claro, las obras de la ley
no pueden justificar a nadie. Y eso que estamos hablando de la ley de Dios. Ni siquiera estamos hablando de otras religiones. Ni siquiera estamos hablando de la religión católica, que la religión católica es espiritismo, hechicería y otro montón de cosas. Estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés. Ese es un paso muy importante. Porque es lo que Dios dio antes. Y el apóstol Pablo lo explica bien en Romanos. Que la ley sí es dada por Dios y es de Dios y la ley es buena. Lo que pasa, y de hecho es espiritual. La ley de Dios es espiritual. Lo que pasa es que nosotros somos carnales. Hemos sido vendidos al pecado. Por eso, la ley de Dios es espiritual y yo soy carnal, yo soy humano, yo soy pequeño, yo he sido degradado en mi condición. Tengo la imagen de Dios, pero esa imagen ha sido distorsionada por causa del pecado. Por ende, cuando me presentan la ley de Dios solamente me puede acusar, no me puede justificar. Ni me puedo yo presentar justo delante de la ley. He sido distorsionado, entonces la ley simplemente es un espejo que me enseña quién soy yo verdaderamente. Señalo eso precisamente porque para que entiendan que no estoy descartando la ley es mala, lo que escribió Moisés es malo. No, no podemos descartarlo así. Ha sido dado por Dios. Pero ¿por qué no me justifica? ¿Por qué Moisés no fue justificado por la ley? ¿Por qué David no fue justificado por la ley? ¿Por qué los profetas no fueron justificados por la ley? Todos y cada uno de ellos seguían sus pasiones, cometieron maldades, fueron mejores que la mayoría, por supuesto. Tenían muchísima fe, claro que sí. Y por eso se salvaron, por la fe, no por la ley. Por eso se salvaron, porque tenían esperanza en Dios, no por la ley. Pero Dios deja la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya vemos acá una razón para lo que no sirve la ley, para justificarme. La ley no me justifica. Entonces podemos aumentar eso, de hecho, porque si la ley es divina, es lo que Dios dio. Entonces podemos decir cualquier otra buena obra me justifica. Yo puedo hacer buenas obras que me justifiquen delante de Dios. Y entonces venía esta idea bien importante que sacamos la semana pasada. El Señor Jesús sí nos manda que dejemos de hacer lo malo. Pero para salvación el Señor no nos manda a hacer ningún bien. Ninguna obra. No tenemos que hacer una buena obra para poder ser salvos. Solamente la fe. Aquí me empieza a mencionar algo bien importante. No somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Entonces, si yo tengo fe en el Señor Jesús, si Él ha entregado mi corazón, si Él ha cambiado mi vida, si Él está en mí y sobre todas las cosas, si me ha dado el sello de la salvación. ¿Cuál es el sello de la salvación? Eso lo vemos en Efesios, no lo vemos acá. Pero el sello de la salvación es el Espíritu Santo. Si yo ya tengo el Espíritu Santo es el sello que Dios me ha dado precisamente porque he creído en el Evangelio que Él ha dicho. Si quieren, vamos a verlo. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Vean que no hay obra. No hay ninguna obra. No hay ningún acto que tenemos que hacer. Es que tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Es que tengo que leer la Biblia para ser salvo. No. Versículo 13. Efesios 1:13. Está a la vecindad de Gálatas. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que por cierto lo confirma, si se nos confirma un poco, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Es el evangelio de nuestra salvación. La palabra que Dios ha dado ahora es el evangelio de la salvación. Pero hay otra cosa que hacer. No es una obra. Dice, y habiendo creído en él. ¿Qué es eso? Es la fe. Cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo, ¿qué sucede entonces?
Hemos oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Hemos sido evangelizados. Hemos recibido, hemos escuchado el evangelio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Creo en el evangelio. Tomo mi profesión de fe por el evangelio. Le entrego mi vida al Señor y lo vamos a ver más adelante. Esa es la definición que nos da Pablo sobre la conversión. Le he entregado mi vida al Señor. Bueno, entonces, coma, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y fuisteis, ¿a qué se refiere fuisteis? Vean las personas, la persona a la que se refiere ahí no soy yo no me sello. Yo no me sello. Y la iglesia, de hecho, tampoco me sella. ¿Quién nos sella? Es Dios quien nos sella. Porque en otros versículos vemos cómo es Dios quien da el Espíritu Santo, o como dice el Señor Jesús, yo pediré al Padre que os envíe al Consolador, y entonces vendrá el Consolador, Él os enseñará todas las cosas. Y no olvidemos, por cierto, a Juan el Bautista. Hablando del Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, ¿quién trae el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién da el Espíritu Santo? Es el Señor. ¿Por qué? ¿Por cuál obra? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que hacer oraciones rituales. Vean a los del Islam. Los que siguen el Islam tienen que hacer oración y oración ritualista. A tal hora exacta, ahí tienen que hacer su oración todo el tiempo, en todo el tiempo. Y si no, le fallan a Dios. Si no, desobedecen a Dios. Dios se enoja con ellos. Nosotros no. Nosotros no creemos en un Dios así. Nosotros creemos en un Dios que nos ha abierto las puertas del cielo y que lo único que demandaba de nosotros es fe y confianza, y de todo el mundo. Es lo único que Dios le exige a todo el mundo. Lo único que Dios le exige al mundo entero es si confían en mí. Si confían y creen en el evangelio de salvación, es decir, entonces entregan su vida en fe, yo les doy mi espíritu. ¿Y qué es entonces el Espíritu Santo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Está hablando de la eternidad, y el Espíritu Santo es el principio, la muestra, y de hecho esta palabra es bien importante, si quieren anotarla ahí en sus Biblias. El Espíritu Santo es la garantía de Dios de nuestra salvación. Mi garantía no es que yo venga a la iglesia, mi garantía no es que yo lea la Biblia, mi garantía no es que yo ore mucho. Mi garantía es que yo tenga el Espíritu Santo. Si recibí al Espíritu Santo, yo ya he recibido por parte de Dios la garantía para la salvación y lo demás. El resto de mi herencia. Pero si simplemente tengo el Espíritu Santo, yo ya tengo garantizado el cielo. Y de hecho, hermanos, esa es la única garantía que existe. Si el pastor, si el maestro, si el evangelista le dice, usted ya es salvo, usted ya es salva, eso no es garantía, lastimosamente. La garantía que nos da la Escritura es el Espíritu Santo en nosotros. Esa es verdadera garantía de salvación. Y al recibir al Espíritu Santo, por cierto, se falta señalar, al recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va, no se nos sale. No dejamos de ser hijos de Dios. Cuando recibimos al Espíritu Santo, ya tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, hemos nacido de nuevo y no podemos morir otra vez espiritualmente, porque nuestra naturaleza se ha hecho una con Dios. Se ha hecho una con Dios. Nuestro espíritu se ha hecho uno con Dios. Por eso ya no podemos morir espiritualmente nunca más. ¿Cuáles son las obras? Dice el apóstol Pablo. Ninguna. No existen obras que nosotros tengamos que hacer para agradar a Dios y que seamos salvos o que tengamos una buena relación con Él. Ustedes entonces dirán, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que asistir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que leer su palabra? ¿Por qué tenemos que estar en oración? Es que esos son efectos de tener el Espíritu Santo. Es consecuencia de tener el Espíritu Santo.
Porque dice el apóstol Pablo, cuando veamos Romanos lo vamos a ver, dice dice el apóstol Pablo, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la señal. Yo tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios para verdaderamente tener prueba y saber si definitivamente el Espíritu de Dios está en mí, por ende he sido sellado, por ende soy hijo de Dios verdaderamente. Entonces, como estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es el que me dice que tengo que asistir, que tengo que estar en comunión con los hermanos, es decir, con comunión con la iglesia, que tengo que aprender, que tengo que estudiar, que tengo que orar. Porque el que me da comunión, esa palabra comunión es relación, el que me da relación con Dios es el Espíritu Santo. Y el que nos da relación entre los hermanos, es decir, espiritualmente los hermanos en Cristo, quien nos da esa relación también tiene que ver el Espíritu Santo. Nos da el amor, nos provoca el amor, nos provoca ese amor fraterno o amor fraternal es el amor de hermanos. El amor fraternal lo provoca el Espíritu Santo en nuestros corazones también. Y entonces por eso somos impulsados a ayudar, a reunirnos, a estar en comunión unos con otros. Es la comunión. El Espíritu Santo entonces nos obliga a tener comunión unos con otros y por supuesto, primeramente, nos obliga a tener comunión con Dios. Esa es la razón. Nosotros no leemos la Biblia porque es una buena obra que agrada al Padre y eso nos va a llevar al cielo. Nosotros no asistimos a la iglesia porque es una buena obra que le agrada al Padre y entonces por eso nos va a abrir las puertas del cielo. Ya hemos recibido la salvación, ya tenemos al Espíritu Santo. No necesitamos hacer ningún bien para agradar a Dios. Esto sí, necesitamos dejar de hacer lo malo. Necesitamos dejar de hacer lo malo. Eso sí es muy importante. Necesitamos dejar de hacer lo malo, ¿por qué? Nuevamente, porque el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu de Dios nunca me va a guiar hacia hacer lo malo. Entonces, sigo siendo rebelde, sigo siendo testarudo, apartándome de Dios. Entonces, en ese caso, no importa cuánto lea, no importa cuánto ore, no importa cuánto me acerque a la iglesia o cuánto sirva en la iglesia, si sigo haciendo lo malo, no puedo crecer. No puedo entablar una comunión con Dios. No porque estemos separados espiritualmente y yo muerto espiritualmente como estaba antes, sino porque me tengo que alejar de Dios. El lugar de la relación con Dios es un lugar santo. Es un lugar puro, es un lugar limpio. Por eso era necesario que el Señor Jesús viniera y muriera por nosotros. Y por eso el Espíritu Santo no podía vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque no éramos limpios. No estábamos puros. Es el Señor Jesucristo quien nos purifica con su sangre. Y a eso se refiere precisamente, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Noten el absoluto. Los tiempos es bien importante y los absolutos es bien importante. ¿Cómo habla el apóstol Pablo? Algunos serán justificados, pocos serán justificados por las obras de la ley. Aquí dice, ninguno será justificado por las obras de la ley. Ninguno será justificado por las obras de la ley, solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces a eso se refería el apóstol Pablo, hablándole al apóstol Pedro, ¿por qué estás obligándolos a estos a regresar a los ritos, a regresar a las dinámicas, a regresar a los dogmas, a regresar al Talmud? Que de hecho, por cierto, eso es una crítica contra los mesiánicos. Yo no sé si a algunos de ustedes les agradan estos nuevos que están saliendo, los cristianos mesiánicos, pero los cristianos mesiánicos pretenden judaizar y pretenden exponer al apóstol Pablo como un fariseo que seguía enseñando el Talmud. Eso es mentira y aquí lo estamos viendo. El apóstol Pablo dejó a un lado totalmente el Talmud y toda la enseñanza esa como tal. Le dio el verdadero sentido, que esa es la otra función de la ley. Esto es bien importante. ¿Cuál era una de las funciones de la ley, aparte de la que ya vimos? Enseñarnos nuestra propia maldad.
Matarnos, dice el apóstol Pablo, pero eso lo dice en Romanos, no lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál era otra de las funciones? Señalar al Señor Jesucristo. La ley, el propósito de la ley y el sentido de la ley, así como el sentido de los salmos, el sentido de David, el sentido de los profetas, el sentido siempre fue Jesús. ¿Se recuerdan la primera clase que vimos? El sentido siempre fue Jesús. Señalar a Jesús, ese fue el propósito. Y por eso, cuando el apóstol Pablo hablaba del Antiguo Testamento, era para confirmar. Miren, estas escrituras estaban antes, confirman que Cristo Jesús era el Mesías. Y por eso venía el Evangelio. Además, ya estuvimos revisando que el Evangelio, el apóstol Pablo lo recibió por revelación. El apóstol Pablo no estaba enseñando el Talmud a los creyentes. Eso es mentira. Y eso es mentira, eso es falsedad. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y este es otro de los temas que aparecen en Romanos. Yo por la ley soy muerto para la ley. De hecho, dice en Romanos el apóstol Pablo, la ley, que el mandamiento era puro, que el mandamiento era bueno, para mí me sirvió para mal por mi propia maldad. Y por ende, ese mandamiento me mató, dice el apóstol Pablo. Lo dice más claramente ahí. Ese mandamiento que era bueno, que Dios había dado, que era espiritual puro y todo lo demás, a mí me mató. A fin de vivir para Dios. Vean. Y aquí entonces empieza una idea bien importante acerca de la conversión. Toda la religión del apóstol Pablo, y por eso la conversión del apóstol Pablo es un gran ejemplo que al estudiarlo, pues tenemos que concluir el problema con todas las religiones y con todos los religiosos. Toda la vida del apóstol Pablo, al menos hasta donde sabemos por sus estudios en el judaísmo, su progreso con los fariseos, etcétera, etcétera, toda su vida se dedicaba a buscar la satisfacción de Dios haciendo y cumpliendo las obras que pensaba que Dios le mandaba. Cuando él mató a los creyentes y cuando él perseguía a los creyentes, él creía que lo estaba haciendo siguiendo, obedeciendo precisamente la ley que él había perseguido tanto, que él había buscado tanto. Y él encontró en aquel entonces que mientras más siguiera haciendo lo bueno, pensaba que Dios lo tendría que salvar. Vean que el pensamiento todavía está vigente. Hablen con cualquier católico. Hablen con cualquier católico y se va a reír de la idea que nosotros tenemos de la salvación por la fe. Solo confiar en el Señor, recibir al Señor en nuestros corazones, entregarle a Él nuestras vidas. ¿Se van a reír? No, tenemos que hacer obras. Y entonces, con respecto a los católicos, para empezar, ustedes y yo, todos nosotros estamos excomulgados de la Iglesia Católica y por ende estamos excomulgados al infierno según la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a la Iglesia. Además, no tomamos la Eucaristía, ¿verdad? Que es la cena del Señor, pero esa forma es la forma católica, que por cierto, es muy ritualista y muy pagana. Para entender la Eucaristía católica tienen que entender el paganismo. De hecho, para entender la religión católica tienen que entender el paganismo, el espiritismo y el satanismo. Es la única forma. Si no, no pueden entender la Iglesia Católica. De hecho, a la Iglesia Católica ni siquiera le importa que la entiendan, porque la Iglesia Católica está feliz con que sigan en su perdición. Pero si ustedes quieren entender esa religión, necesitan entender esas otras cosas que les acabo de mencionar.
Si no conocen esas cosas, ustedes no pueden entender por qué la Eucaristía, por qué la transustanciación, por qué la confesión de los pecados, por qué meten muertos, por qué meten cadáveres en sus iglesias, por qué muchas de las iglesias, muchos de los conventos están en alto. Todo eso es una situación pagana. Todo eso es paganismo. Al entender el paganismo, se entiende la Iglesia Católica. Y se entiende esta idea, y se tiene esta idea, y la tiene también los mormones. Los mormones, ¿por qué creen que ellos andan de casa en casa? Porque tienen gran amor de Dios. ¿Por qué creen que andan predicando los mormones de casa en casa? Porque tienen gran amor de Dios. Mentira. Porque quieren salvarse por obras. Los que están en la Iglesia Católica quieren salvarse por obras. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? ¿Por qué creen que andan de casa en casa? Todo el tiempo tocando, quiere aprender de la Biblia, vamos a hablar de y ustedes saben, porque seguro a ustedes también les han molestado. No son buenas personas, no es que sean buenas personas, es que quieren ganarse el cielo por obras. Esa es la importancia de este pasaje. Y es la importancia de todo Gálatas. El apóstol Pablo está tratando de enseñarnos y enseñarnos y enseñarnos, porque, y ustedes dirán, sí, pero es que ahí no está hablando de los mormones. No, no está hablando de los mormones, no está hablando del catolicismo, está hablando de la ley de Moisés, recibida por Moisés directamente de la boca de Dios. Aquel hombre Moisés se menciona que fue el único que vio a Dios cara a cara y vivió. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que está más alto? ¿Los mormones o Moisés? Solamente haciendo comparación entre esos dos iluminaciones, llamémosle, revelaciones, llamémosle. ¿Los católicos o Moisés? ¿Los testigos de Jehová o Moisés? ¿Los mormones o Moisés? ¿Quién está arriba? ¿Quién recibió algo más perfecto? Obviamente lo recibió Moisés. Pues de lo que recibió Moisés es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo no dice lo que recibió Moisés está mal. No, es de Dios. Sí, es de Dios. Pero nadie se puede justificar. O sea, nadie se puede salvar haciendo lo que Moisés dijo. Y si nadie se puede salvar haciendo lo que Moisés dijo, ni siquiera Moisés. Ni siquiera Moisés. Entonces nadie más lo puede hacer. Entonces lo que están haciendo los mormones es pérdida de tiempo. Y lo que están haciendo los testigos de Jehová es pérdida de tiempo. Ay, sí, pero qué bonitos son. Sí, pero se quieren y pretenden ganarse el cielo por obras. Y esa es la falsedad de la cual el apóstol Pablo está hablando. Es la falsedad por la cual el apóstol Pablo criticó al apóstol Pedro y le dice, tú estás empezando a condenar a estos. O si sigues así, vas a llegar a condenar a estos. No existe una sola obra ni muchas obras que nos lleven al cielo. Eso no existe. Porque ni siquiera Moisés pudo hacerlo. ¿Saben? Los mismos cristianos critican al Señor. ¿Por qué el Señor no perdonó a Moisés? No digamos los judíos. ¿Por qué el Señor no perdonó a Moisés? ¿Por qué no le dejó entrar a la tierra prometida? 40 años estuvo ahí devoto. Con lo de las plagas y todo eso, él estuvo ahí presente, él recibió toda esa molestia y los mismos israelitas ya eran idólatras en ese entonces, ya eran rebeldes en ese entonces y todo, quien tuvo que aguantar fue Moisés. Pareciera un señor malo, ¿no? ¿Por qué no permitir a Moisés, después de todo eso, entrar en la tierra prometida? ¿Por qué no lo dejó? Y de hecho, el contexto de por qué no lo dejó es por una maldad que cometió Moisés, ¿no? Dios le dice que le hablara a la peña y Moisés le pegó a la peña, enojado. Y por eso molestó al Señor. Y por esa razón, la sentencia fue, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Será Josué y Caleb quienes van a dirigir a mi pueblo. Tú solamente la vas a ver.
Y prepara tus cosas porque, porque ya te vas. Solamente tuvo unas batallas antes y un tiempo antes. Y todavía se los achaca. Moisés se los achaca. Algo así como, ustedes me hicieron enojar a mí, entonces yo actué de forma enojada y por eso el Señor se molestó conmigo. Y de hecho yo le pedí al Señor y el Señor dijo, no, no, Josué es quien va a meter a mi pueblo a la tierra prometida. Tú solamente vas a ver la tierra prometida. Y muchos le achacan a Moisés, mejor dicho a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no perdonó? Tiene un significado muy importante. Muy importante. Y era necesario que Dios demostrara el castigo sobre Moisés. ¿Por qué? Porque el que escribió la ley, o sea, Moisés, ni siquiera él era justo delante de Dios. Y después de los 40 años, y después de seguir al Señor, y después de obedecer, seguía teniendo maldad. No había sido justificado. No era limpio, no era puro. Después de todos los ritos, después de todas las cosas, después de la vejez. Ya Moisés ya era viejo, ya era grande. Ya cuando dicen, ya, entonces ya no puede hacer mayor cosa, ¿no? Ya no tiene fuerzas, ya no tiene energías para hacer lo malo. Aún así, Moisés seguía siendo malo, haciendo entender que ni siquiera este hombre que había escrito la ley fue justificado por la ley. ¿Para qué? Para que quede esa gran incógnita. Esa gran incógnita. Y lo mismo vemos en David. Vemos exactamente lo mismo en David. Siendo un hombre perfecto, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿era un hombre justo? ¿Era un hombre que debía entrar al cielo? ¿Era un hombre que debía vivir para siempre? Todos esos hombres que siguieron y obedecieron a Dios, la obediencia fue buena. La obediencia es importante, pero eso no lo salvó. La ley es buena. En el tiempo de Moisés y los judíos y los israelitas en aquel entonces tenían que obedecerla. Nosotros como gentiles no tenemos que obedecer eso. Tenemos que obedecer la ley del Espíritu. Pero no vamos a entrar a eso ahorita para no confundir. Pero ellos que obedecían y los profetas que obedecieron seguían siendo malos. Seguían siendo injustos. Seguían teniendo perversión. Entonces solamente queda la gran interrogante y es así como cierra el Antiguo Testamento y ese es el problema de los judíos. Porque en todo el Antiguo Testamento está esa interrogante. ¿Cómo se puede salvar el hombre? ¿Cómo se puede justificar? Si Moisés no se pudo justificar, si David no se pudo justificar, si Josué no se pudo justificar, ¿quién puede ser justo delante de Dios? Podrían decir, bueno, es que Elías sí fue, porque el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Sí, pero el mismo Santiago menciona, Elías estaba sujeto a pasiones y lo vemos achacándole a Dios. No existe ni un justo, no existe ni un justo y por eso es que termina el Antiguo Testamento, pasan unos siglos, los siglos de silencio, los años de silencio se le llama, y empiezan los evangelios precisamente porque ahí sí venía el justo, el perfecto. Tenemos la evidencia por el Señor Jesucristo, tenemos la evidencia por los discípulos, que no encontramos ni un solo defecto en el Señor Jesucristo. Y el hecho de que Él fuese perfecto, lo hizo resucitar. Enoc no resucitó, fue traspuesto. Elías no resucitó, fue traspuesto. Pero el Señor Jesucristo fue el único que resucitó y regresó con sus discípulos y a pesar de las cicatrices, llamémosle, o heridas, solo que no le dolían, no tenía ningún problema, él ya estaba resucitado. Comía, estaba con los discípulos, hablaba con ellos, lo podían tocar. El único que pudo hacer eso
fue el Señor Jesucristo. Elías fue traspuesto, llevado, no sabemos a dónde, igual Enoc, no sabemos a dónde fueron llevados, pero el Señor Jesucristo fue el único que regresó y estuvo ahí con los discípulos, dándoles pruebas indubitables, dice Lucas, indubitables, de que había resucitado. Indubitables es sin duda, que no queda duda. Entonces, todo esto lo estamos viendo para que nos quede claro. Y ojalá que nos quede claro. Y de todas maneras va a seguir la epístola, ¿no? Por supuesto. Pero que nos quede claro la idea que está tratando de dar el apóstol Pablo, en primer lugar a Pedro, pero también a los Gálatas. No existe salvación por obras. No existe justificación por obras. ¿Dios quiere que dejemos de hacer lo malo? ¿Eso es importante? Sí. ¿Tengo que ser perfecto? Es decir, perfecto, tengo que no hacer ningún solo mal, porque si no me voy al infierno. No. Estamos siendo transformados. Yo sigo siendo malo, ustedes siguen siendo malas y malos. Pero si en este momento nosotros como creyentes, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, morimos, no importa nuestra maldad, nosotros estamos presentes con el Señor. Esa maldad, pues tiene que ver, en primer lugar, el Señor Jesús ya la limpió, el Señor Jesús ya la lavó, pero nos detiene espiritualmente. Nos detiene espiritualmente, que esa es la idea, ya no tenemos tiempo casi, esa es la idea que vemos en Hebreos 12. Hebreos 12. En Hebreos 12, bueno, mire, amor. Hebreos 12:1. ¿Qué es el pecado para nosotros los creyentes? ¿Nos condena? No. Ya no puede condenarnos porque tenemos el Espíritu Santo, lo que vimos en Efesios. Pero veamos el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Yo creo que ya lo terminaron de leer, ¿no? Sí. Hebreos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se refiere ahí el escritor? El escritor nos está comparando a nosotros como atletas. Tenemos que ganar una carrera. Estamos aquí para cumplir una meta. ¿Y qué es el pecado? El pecado lo que va a hacer es impedirme que cumpla esa meta, que no es la salvación, sino que honre a Dios, que sirva a Dios, que glorifique a Dios, que exalte a Dios. Nosotros ya no estamos aquí para ser salvos, sino para servir a Dios. El pecado nos impide servir a Dios. Y por eso habla del peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué habla del peso? Porque los pesos eran pesas literalmente que utilizaban los antiguos corredores griegos. Los utilizaban en sus tobillos. Eran pesos y andaban con ellos y todo lo demás, y así practicaban y así hacían sus ejercicios y todo lo demás. A la hora de la carrera se quitaban, por eso dice despojémonos. A la hora de la carrera, en el tiempo de la antigua Grecia, se quitaban el peso de sus tobillos. Imagínense cómo sentían sus piernas. Livianas, ágiles, ¿ya? Y entonces corrían. Era una forma de entrenamiento. Entonces, a eso es a lo que se refiere. El pecado nos detiene. El pecado nos imposibilita. El pecado nos discapacita como siervos de Dios, si quieren verlo así. Nos hace incapaces de ser siervos de Dios. Por eso tenemos que dejar de pecar. ¿Queremos servir a Dios? Pues con su pecado no puede. Tiene que dejar de pecar. Pero ese es el sentido del apóstol Pablo. Las obras de la ley, que ya estamos hablando de hacer buenas obras, ver cuántos evangelizamos. ¿Cuántos me pide el Señor evangelizar para hacerme salvo? Ninguno. ¿Cuántas predicaciones tengo que hacer para ser salvo? Ninguna. ¿A cuántas personas tengo que visitar para ser salvo? Ninguna, porque todas esas cosas son consecuencia de tener el Espíritu Santo adentro de mí.
pero la salvación viene solamente por la fe en Cristo Jesús. Porque por la ley soy muerto, para la ley a fin de vivir para Dios. Y viene el versículo imponente y clave, y por eso es tan importante el contexto. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. En realidad el versículo 20 se utiliza de una forma muy universal. Y de hecho sí, por supuesto que sí. El apóstol Pablo tiene estos sus versículos que los podemos separar del contexto y tendríamos en cierto sentido razón, ¿verdad? Pero precisamente porque era la forma de hablar del apóstol Pablo, aunque aquí el apóstol Pablo no está cambiando de tema. El apóstol Pablo precisamente está hablando de su experiencia personal. Viene hablando de la justificación, viene hablando de las obras, viene hablando de lo que le dice a Pedro, pero ahora viene y torna de una manera muy precipitada sobre él. Por eso llama la atención su forma de escribir. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No estaba hablando de él. Lo único que habló de él fue el versículo 19. Específicamente. He muerto por la ley, para la ley. Pero ahora vivo para Dios. Ahora, solamente en eso, y nos vamos a centrar la próxima semana en el versículo 20, porque sí es muy grande y es muy universal. ¿Y por qué digo universal? Porque en realidad el versículo habla sobre la salvación, sobre la conversión, la verdadera conversión, sobre la vida del creyente más adelante, es decir, a partir de su conversión, qué debe de hacer. Pero también el apóstol Pablo, de acuerdo con el contexto, está hablando de su propia vida. ¿Qué fue lo que a él le pasó? ¿Qué fue lo que a él le sucedió? Entonces, esta es su tarea. Tienen que leer la conversión del apóstol Pablo, es decir, la conversión de Saulo de Tarso. Si no estoy mal, está... Y no solo la lean, estudienla. Estudien versículo por versículo. Creo que es Hechos 9, si no estoy mal, permítanme. Sí. Hechos capítulo 9. Hasta del 1 al 22. Hechos 9 del 1 al 22. Este versículo 20, el apóstol Pablo está hablando de su conversión. Es un poco extraño porque el apóstol Pablo no da todo el testimonio de su conversión, sí lo da al final de Hechos. Precisamente esa es la forma como él evangeliza, por medio de su conversión. Pero aquí está hablando de un sentido espiritual. Está hablando de un sentido más profundo. Está hablando de su corazón. Está hablando de qué pasó, el cambio que él tuvo, la transformación que él sintió, y por ende lo podemos llevar al universo en sí, es decir, a lo que es la conversión en realidad. Vamos a estudiar la conversión del apóstol Pablo para estudiar cuál es verdaderamente la conversión. Y con esto no quiero decir de que ustedes no vayan a estar convertidas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que veamos las pruebas de la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Qué significa la conversión? ¿O qué hace la conversión? Lastimosamente porque está muy distorsionada en estos tiempos. Lastimosamente porque se ha tenido la costumbre de siga su vida, haga lo que quiera. Como dijo, yo acepto, ya tiene la vida eterna. Es una costumbre y tenemos que ver. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Y por ende, ¿es eso verdaderamente la conversión? Y meditemos en nuestro propio ser, ¿no? ¿Cómo está nuestra conversión? ¿Cómo está nuestra entrega a Dios? ¿Cómo está nuestra búsqueda de Dios? ¿Cuáles son las disposiciones de nuestro corazón con respecto a lo que Cristo hizo por mí?
Lo vamos a ver la próxima semana, pero revisen, revisen, léanlo varias veces, léanlo varias veces. Saulo de Tarso, no se van a confundir. Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo de Tarso. Debido a su conversión, se cambió el nombre. Esa es una pregunta. Háganse preguntas. Pregúntense cuando estén leyendo un texto. ¿Por qué el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, se cambió su nombre? Les empiezo a explicar que de dónde vino Pablo es un nombre griego. Y Pablo, bueno, no, Saulo, en griego, pues se pronuncia algo así como Saulus. Saulus. Pablo, ¿cómo se pronuncia en griego? Paulus. Entonces lo que hizo Pablo fue nada más cambiar la primera letra. Ahora, Saulo, o sea, el significado y de dónde viene es bien importante. Pregúntense todo eso. Saulo es un nombre hebreo. Y de hecho, muy probablemente en honor a Saúl. Pero no quiero decir que Pablo era como Saúl. No quiero decir eso. Pero acuérdense que Saúl era de Benjamín. Era de la tribu de Benjamín. ¿Y Pablo? ¿De qué tribu venía? No sé si lo saben, pero no, Pablo era de la tribu de Benjamín. Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín. Es decir, sí era judío, pero acuérdense que desde el tiempo de que se formó el reino del norte, el reino del sur, en los tiempos después del rey Salomón, entonces básicamente el reino del sur todo se volvió Judá. Todo el reino del sur se volvió Judá. Y sobre todo después del cautiverio, ya todos se volvieron judíos. Pero siguieron con sus genealogías, por cierto. Entonces, en el caso del apóstol Pablo, Saulo, sí venía de la tribu de Benjamín, probablemente en homenaje todavía a Saúl, le venía ese nombre de Saulo, ¿no? O era muy común el nombre de Saulo entre los descendientes de Benjamín por Saúl, por el rey Saúl. Pero Pablo es un nombre griego. Entonces, tomó de su nombre hebreo y tomó un nombre, se volvió o se tornó a un nombre griego, simplemente cambiándole una letra en el idioma griego. Eso es importante. ¿Por qué?